Bueno, continúo compartiendo lo que el Señor estaba haciendo, ¿verdad? De todo este proceso hermoso que Él ha permitido que pasemos. Y yo le doy gracias por eso otra vez. Quiero que sepan que en el libro de Jeremías 31, como se lo estaba compartiendo, hay una parte en el número 33, en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, ese nuevo pacto, pondré la ley de sus mandamientos en nuestros corazones. Dios estará poniendo los mandamientos en nuestros corazones. ¿Y por qué comparto esto? Recordando otra vez por cómo te lleva en el proceso del pacto, ¿no? Él te va poniendo sus mandatos en tu corazón a través de esa redención y liberación. Voy a repetir, Él va plantando esa semilla de amor que son sus mandamientos, ¿verdad? Y Él nos recuerda arriba a través del libro de Jeremías 31, 33, ahí habla del pacto que iba a hacer, o sea, que hizo con sus hijos, y habla que iba a poner los mandamientos en nuestros corazones. Y Él, cuando habla así, es porque Él lo va a hacer. Solo tenemos que estar ahí disponibles. Esa es la palabra. No lista. A veces puedo decir lista porque es la palabra que siempre te ponen, lista, pero no lista. Yo creo que disponible. Dios un día me habló, no, Erika, no, trata de no mencionar mucho lista, pero pues es un hábito, ¿verdad? Disponible a entregar lo que eres, para lo que Dios te ha llamado a hacer aquí en la tierra. Disponible cuando se trata de una obra, o sea, en mi caso fue un ministerio, disponible a pagar un precio, disponible a dar en sacrificio todo lo que tengo en mi corazón para Él, para mi familia, para mi propio ser, ¿ya? Entonces, eso es lo que Dios quiere que recordemos hoy, que tenemos que estar disponibles para lo que Dios quiere hacer con nosotros, en el propósito que Dios te ha llamado a ti, joven, o a ti, jovencita, a ti, hombre o mujer, que Dios ha llamado para un hermoso propósito. Y hay que recordar eso siempre, que nosotros no somos Él que va a poner todo, sus mandatos aquí, y Él lo va a hacer de su manera, recordándonos que no hay nada imposible para el Señor. Todo es posible con Dios y Dios lo va a hacer a su manera. Solamente necesitamos confiar plenamente en su precioso amor, su maravilloso y magnificente amor. Créanme que me fui llevando en ese proceso. Cuando pasó esto de que me corrieron de la iglesia porque yo no quería obedecer ese punto, ¿no?, de esa mujer que pues era una anciana. Créeme lo que Dios me abrió en ese momento la puerta, pero ya meses antes se me ha dado una profecía de una mujer que en la misma iglesia habló que Dios iba a traer un levantamiento a mi vida espiritual, y luego vino otra mujer que no me conoce por teléfono. Yo estaba en la cita bíblica de la mujer que le tocó el manto a Cristo cuando estaba muy enferma. Estaba orando, en esa hora llorando con Dios en mi cuarto, recibo una llamada y la mujer me confirma la misma palabra. Dijo: yo soy una amiga de tu hermana, soy una pastora de México, quiero darte esa palabra, y ese es el momento que Dios quiere poner el manto sobre ti. Y empiezo a orar de una manera muy bonita y me trajo. Ahí es donde me recordó Dios que antes de que terminara el año iba a recibir el manto de su consagración para la obra que Dios me había mandado a llamar. Me ha dado ese llamamiento y ella empieza a darme todo lo que Dios quiere de mí y me dice: el Señor te ha llamado para ser profeta de las naciones y estarás empezando el próximo mes, terminando este año. Y así, todo como exactamente Dios le mandó a ella y hablar, así fue. Salgo de esa iglesia de una manera pues triste, pero al mismo tiempo contenta porque ya había otra persona recibiéndome para abrir las puertas de la palabra de Dios en la radio, y así se me fueron abriendo puertas en la iglesia y en casitas donde había mujeres reunidas. Fue algo muy bonito. Yo se lo agradezco a Dios, pero en medio de eso siempre Él, en medio de mis tribulaciones, me recordaba el pacto que no yo le hice a Él, sino Él que hizo con nosotros, ¿verdad? Porque somos humanos y podemos, vuelvo a repetir, tener errores.
en medio del proceso, ¿verdad? Y no por eso debes de culparte, sino levantarte más fuerte en el poder de su amor y su gracia, porque dice que con su gracia nos basta, ¿verdad? Y es suficiente. Cuando yo he estado pasando por el proceso de sentirme más, que yo tengo un valor, que yo soy suficiente, porque esa es una de las cosas que me ha pegado mucho en mi espíritu, en mi alma y en mi corazón, de no sentirme suficiente a veces, que no tengo valor, que a lo mejor yo no estoy bien caminando todo el tiempo en medio del proceso, que me llevaba a una iglesia, me llevaba a otra, o que me abrieran una puerta. Yo siempre no me he sentido como que soy suficiente, y hasta hoy todavía me ha llegado a pasar, pero no entregaba todavía esto, ¿sí? Yo como quiera obedecía y lo daba, y aunque a veces sentía como que no lo era, no lo entendía, ¿verdad? Y créanme lo que era una lucha, pero yo no sabía cómo se llamaba esto, y que no me sentía suficiente, y que hasta hoy a veces me he sentido así cuando yo veo que alguna amiga no me apoya, o que alguien, yo le digo, quiero orar por ti, o quieres que te ayude, o vamos a hacer esto, y que por un momento se quedó en silencio y no me dijo ya nada. Me he sentido que no soy suficiente, que no soy realmente suficiente para dar lo mejor que Dios me ha dado como sierva, ¿no? Como llamamos como ministro, ¿verdad? Como profeta, o como sierva de Dios simplemente. Créanmelo, me he sentido a veces abajo, ¿verdad? Que no he podido, que a lo mejor no soy suficiente como para dar lo mejor que Dios me ha dado a mí. Pero Dios me ha estado liberando de ese sentimiento, y yo lo he estado entregando. En aquel tiempo no lo sabía, solamente lo sentía, y lloraba, y me sentía mal, me ponía mal. Esto me molestaba, y decía, ¿sabes qué? Dios mío, yo mejor ya no le sigo, ya no quiero seguir. pero fue un proceso, ¿ya? Pero en ese tiempo yo me sentía muy sola. Cuando comienzo el ministerio, a los meses de estar trabajando, yo le pido a mi Dios que me traiga un varón bueno, y Él me da una revelación en medio de mis lágrimas en mi cuarto, y me dice que me va a traer un hombre del norte, pero que tenía que primero soltar lo que estaba pasando en mi vida, que había una persona que no era correcta en mi vida, y yo tenía que soltarla. Y así fue. Y al poquito tiempo, no tardó mucho, conozco al varón de Dios que Dios trae en mi vida, y él ya tenga más años en la obra de Dios, y nos trae juntos en una obra muy bonita, que por cierto está aquí. Está aquí mi esposo, y ahorita se los voy a mostrar al final. Y fue algo muy bonito, nos fue llevando, ¿verdad? A pesar de que todo lo que yo pasé al principio fue muy fuerte, mucha soledad, mucho estar en mi cuarto con el Señor, me fue llevando hasta traerme a donde Él quería traerme, ¿no? En ese tiempo, antes de que llegara mi esposo, había un siervo que vino y me ofreció la ordenación. La recibí. Yo no entendía si esto era venir de Dios. Yo hablo con Dios, Dios me dice sí. Nada de lo que te dicen de ese hombre es malo, todo lo que yo permito es para bien. Que porque hablaban mal de este hombre que traía las ordenaciones, este reverendo. Pero yo la recibo porque el Espíritu Santo me dijo que tenía que hacerlo. Al poquito tiempo llega mi esposo, y yo lo empecé a conocer. Más de un año estuve yo viéndolo, él trayéndome a donde él y su equipo colaboraban o ministraban en las iglesias, y yo ahí participaba en la intercesión, o participaba ministrando, como Dios lo guiaba a él y me guiaba a mí, ¿verdad? Nos guiaba juntos para hacer la voluntad de Dios en la obra. Y de repente pasa el tiempo, y yo empiezo a tener una revelación de que este es el hombre que Dios quiere para mi vida. Tengo un sueño, se me revela el Espíritu Santo, pero pasa un año y no veo nada de él. Yo como que más lejos de mí sí sentía algo, porque pasó algo muy fuerte cuando una vez oró por mí, yo lo pude sentir, y era el Espíritu Santo, y me reveló que él y yo estaríamos juntos, y yo creo que también él lo vio, y como que hubo un miedo, porque después me lo dijo él, que tuvo mucho miedo de perder la obra. Así lo sintió. Entonces se alejó un tiempo, pero después Dios nos volvió a traer juntos, ¿verdad? Pero antes de que pasara eso, yo tuve como éxtasis con el Espíritu Santo en mi casa. Todo el día estaba adorando así, estaba muy metida en un ayuno de varias horas ahí, desde la mañana hasta más de mediodía, y
tuve así una revelación bien fuerte de que íbamos a pasar, que cuando nos trajera juntos nos iba a pasar por algo muy fuerte, y me dio la visión de mucho dolor y de rechazo más fuerte, y en la vida de él, en la vida mía, íbamos a caminar con bastante dolor, y iba a haber persecución muy grande. O sea, yo ya tenía persecución, pero que juntos iba a haber una persecución muy fuerte. Y el Espíritu Santo me dijo, ¿estás dispuesto a hacerlo? Le dije, sí, claro que sí, lo voy a hacer. Al poco tiempo viene él, nos conectamos, él vino y me pidió matrimonio con mi padre. Claro que pasamos por también mucha tribulación para llegar a este punto de matrimonio, porque se levantó algo fuertísimo en la rama espiritual, pero al final de cuentas la última palabra siempre la va a tener Dios en todo, ¿verdad? Y sí hubo un momento que yo dudé, por cosas que estaban pasando en el ministerio, por situaciones que se estaban levantando con hermanos de Cristo. Yo quería arreglarlas, él no quería, él decía que lo dejáramos así, y ahí como que se quiso ver una discusión. Yo dije, bueno, mejor aquí le paramos, mejor no estamos en acuerdo, mejor no me voy a casar. No me voy a casar, pero algo bien fuerte en mi padre me dijo, cuidado. Papá me habló, cuidado con lo que estás haciendo, piensa bien lo que estás haciendo, Dios te trajo esta bendición por algo, Dios está trayéndolos juntos. Y ahí yo entré en una meditación tranquila y regreso, ¿no? Tranquilamente nos casamos. Al poco tiempo mi padre se tiene que ir, pero antes de que se vaya mi padre fue muy doloroso para todos, pues sobre todo para mí, el tener una conversación con él donde ella había hablado con Dios y ya le había revelado que él se iba a ir y que ya él había entregado todo para irse, porque se sentía que era mejor salir bien y no seguir lastimando, porque sentía que seguía lastimando y que estaba luchando para su liberación. Y yo en ese momento yo no quería, ¿verdad? Dios ya me había mostrado que iba a pasar por una prueba muy fuerte de mi padre, y que al poco tiempo enseñó cuando yo me casé, al mes, pero antes de que se cumpliera ese mes de donde ya se iba a ir él. Ya me casó en febrero, me despido de papá. Dice, yo creo que no voy a regresar, no me siento bien, hija. Y ahí el Señor me muestra todo lo que va a suceder, que ya se va. Y yo no aceptaba esto, ¿verdad? Pero sí, así pasó. Gracias a Dios, papá Dios se lo llevó. No sabe por qué, ¿verdad? Pero mi papá sí, ya también lo sabía. Y cuando en la hora de que ella se iba a meter, lo iban a internar, porque estaba muy grave, él me habló y fue una despedida muy fuerte. Él me dijo que no se quería ir, pero que ella se tenía que ir. Y fue algo muy maravilloso, porque me pude despedir, pero también muy triste porque pues no podía ya verlo, ¿sabes? Pero Dios fue bueno, y en ese momento estamos entrando en un matrimonio muy bonito, viniendo de otras pruebas, ¿verdad?, que les compartiré enfrente, pero esto fue lo más bonito que nos pudo traer a mi esposo y a mí en esta hora muy bonita, y pudimos ir levantando yo entré en un nuevo pacto con Dios, entregándole todo completamente, porque como un momento que dudé, no abrí casa de oración, él quería que abriera una casa de oración. Y al poquito tiempo de matrimonio, dije, está bien, Señor, lo voy a hacer, ábreme la casa, y se abrió muy rápido cuando yo no podía encontrar una casa más amplia para toda la familia, no podía encontrar. Cuando veo que está bien, Señor, yo me rindo, porque entré en una nueva convicción de que tengo que seguir en obediencia a pesar de toda la tribulación que se estaba viniendo, donde se le estaban cerrando puertas a mi esposo por causa de esa tribulación que Dios ya nos había enseñado, donde la iglesia se levantó, ¿verdad? Todos empezaron a hacer como hablar atrás de nosotros, diciendo que yo no era la persona que tenía que estar con él, porque yo no estaba divorciada, que porque yo pero mi esposo le dijo a una de esas personas, pero pues tú le preguntas al Espíritu Santo esto, para que tú estés hablando de esta manera, y así, ¿no? O sea, ellos nomás estaban hablando, pero no estaban yendo a Dios para preguntar si realmente este propósito que Dios tenía de juntarnos y unirnos en este amor y en este matrimonio,
en consagración y en esta obra también, venía de Dios o no. Nomás empezaron a hablar y lo mandaron a llamar los líderes que querían, pero creo que él no quiso ir porque él se dejaba mucho llevar por lo que el Espíritu le está enseñando a él. Y sí, se levantó fuertísimo porque él tenía muchos eventos y de repente se cerraron, pues, y yo lo vi llorando bastante y dijo, no, Dios tiene todo control, yo voy a seguir adelante, y así fue. Nos levantamos, sí, con muchas lágrimas, muchos quebrantamientos de dolor, sí, y en medio de eso pues le vino algo muy fuerte a él, físico, que ya se los platiqué, tuvo el cáncer, melanoma, pero también se levantó bien fuerte Dios ahí, en milagro, y ahí es cuando nos abrieron a abrir puertas de personas que tenían curiosidad también de saber qué había pasado en algún lugar, y otras porque sí realmente eran reales y querían saber el testimonio, ¿verdad? Pero de repente que tuvimos esa casa se llenaba de gente, pero muchas de esas personas realmente iban para saber qué, por curiosidad, no era porque realmente querían entregarse a Dios o porque querían estar en esas vigilias o porque querían realmente ayudar en la obra. Muchas de esas personas, que se llenaba bastante la casa, nada más era para curiosidad, ¿no? Y otras sí, a lo mejor algunas personas sí, y sí lo sé, quienes fueron, que fueron reales y que estuvieron ahí y estuvieron por 5 años en esas vigilias, estuvieron ahí constantemente, jóvenes y adultos, ¿verdad? Y familia, que era consagración para la familia. Y fue algo muy bonito. En medio de todas las tribulaciones, Dios se manifestó maravilloso en ese lugar. Maravilloso. Yo todavía le doy gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho y por lo que sigue haciendo. En medio de todo eso, vimos la gloria de Dios también en ese lugar a través de los jóvenes. Y estaré llamando a personas a testificar, ¿verdad?, de lo que pasamos, y a mujeres que tienen testimonios propios. Voy a estar llamando a personas que Dios me vaya enseñando para que vengan al canal y compartan. Y también las personas que estuvieron ahí y que recibieron ese precioso amor de Dios y su Espíritu Santo en ellas. Y Dios ha hecho cosas muy bonitas, tanto en ese lugar como lo ha hecho, como hasta hoy lo sigue haciendo con nosotros, aquí donde estamos, a donde nos ha llevado. Y esto lo seguiré platicando con el propósito cuando ya Dios termina la obra, ya continuaré platicando cómo nos sacó y cuál era el propósito siguiente de traernos a este lugar, a Pensilvania. Fue algo muy bonito y se lo sigo agradeciendo a Dios. Y pues yo lo dejo con esto. Aquí yo tengo a mi esposo, ¿verdad? Está sentadito ahí. No lo puedo hacer ahorita que se pare, ¿verdad? Porque él batalla ahorita con sus piernitas, tengo que yo levantarme y pararme. Pero él sigue intercediendo. Ahorita se voltea y me dice, amén. A pesar de lo que le pasó, ¿verdad? De su stroke y todo eso que está pasando a él. Pero les doy gracias a aquellos que están en oración. Y les pido a aquellos que no saben, únanse mucho por este varón para que Dios lo siga levantando en sanidad, y si es aquí o es en el cielo, que sea la voluntad de mi Padre. Pero Él todavía está disponible para dar ese amor y sigue aquí con nosotros y dándonos ese bonito amor. Tratamos de ayudarnos como familia, nos hemos los hijos más acercados, ¿verdad? Y también el milagro de que su hijo Jared también pues le pidió perdón después de muchos años, y eso fue una bendición muy grande de Dios, que su hijo de sangre, después de muchísimos años, o sea, no más de 30 y tantos años, que su hijo viniera y se reconciliara por teléfono. Pues una bendición. Eso fue mi petición también cuando yo conocí a mi esposo. Y han estado pasando cosas muy bonitas en la familia que poco a poco nos están alineando a todos nosotros como familia y trayéndonos más juntitos en ese amor. Ya saben, aquí estoy para lo que se les ofrezca, disponible para si necesitan ayuda en oración, si necesitan ayuda en alguna guía espiritual, entrar en oración para liberar, para restaurar algo. Yo estoy para servir también. Y les doy las gracias de nuevo. Y que tengan una muy llena de muchas más bendiciones en sus vidas. Que
que Dios les dé la fortaleza para seguir adelante en esos tiempos difíciles.